Hola amigos, hoy voy a hablar sobre un tema interesante y es sobre esto. ¿Los genios nacen o se hacen? Y en este sentido va encaminado a esto, porque hay un estudio que se llamó el experimento Polgar. Este lo realizó un psicólogo húngaro, ya tiene bastante tiempo, pero es interesante analizar esto, porque él estuvo obsesionado a lo largo de su vida analizando y estudiando pues a varios intelectuales en los que dentro de sus biografías cientos de estos intelectuales tenían algo en común, y era esto, que se especializaban a una temprana edad. Entonces este científico, Laszlo Polgar, empezó a idear un experimento, pero pues realmente este tipo de cosas no se llevan a la ligera. El hacer experimentos sociales o con personas no es muy bien visto dentro de la comunidad, ¿no? Porque las consecuencias, la ética y muchas cuestiones que entran en juego dentro de esto, pues no es muy bien visto. Y él, por ejemplo, lo que estaba ideando fue dentro de su campo consensuar un matrimonio con una pedagoga, con la cual pues llegaron a un común acuerdo en el cual serían educadas sus hijas exclusivamente bajo un régimen de estudio en casa. Esto porque él tenía la idea de que la educación del sistema público y todo esto pues era algo que no hacía personas inteligentes, sino que simplemente los moldeaba para la producción y todo esto para lo que se hizo el sistema educativo, ¿no? Él se quería enfocar a áreas muy en particular, y en estas dijo que el ajedrez era algo fundamental porque se trataba de arte, de una ciencia y una competición por la que los resultados se podrían medir. Entonces él dedicó muchos años de su vida y la de sus hijas desde pequeñas a esta situación, a estudiar el ajedrez. Tuvieron 3 hijas. La primera era Susan, que solo tenía 4 años cuando ya estaba creando sus propios problemas dentro del ajedrez, muchos de los cuales se siguen utilizando a día de hoy en algunos cursos de ajedrez. También cuando ella llegó a los 15 años, ya era la mejor jugadora de ajedrez del mundo, según esta clasificación Elo, y ya para los siguientes 22 años, pues nunca bajó del tercer puesto. Su segunda hija, Sofía Polgar, con 14 años, asombró a todo el mundo del ajedrez con sus resultados Roma, que son conocidos como el saqueo de Roma. En este torneo ella obtuvo una puntuación de 8.5 sobre 9, es decir, que dentro de todas las partidas ella ganó casi todas y una solamente quedó empatada. Todavía en el 2006 ha sido todavía el mejor resultado obtenido por una mujer en un torneo, y uno de los mejores sin importar el sexo. Estos resultados pues entusiasmaron a su papá, pero no saciaron la sed porque él quería una campeona mundial. Entonces ahí es cuando entra Judith. Esta gran diferencia entre Judith y sus hermanas pues son los logros, porque Judith no es la mejor, la primera, etcétera, sino que era simplemente la mejor. Citando aquí algún artículo que dice: es considerada uno de los mejores jugadores de ajedrez de la historia. Recibió el título de Gran Maestre Internacional en abril del 2006. Era la número 14 del mundo según la lista FIDE, que incluye hombres y mujeres, y con una puntuación Elo de 2711. Polgar venció a la mayoría de los mejores jugadores del mundo, incluyendo a Vasilij Topalov y Garry Kasparov. Y algo impresionante es que desde los 15 años, es decir, en el 1991, se convirtió en la persona más joven en lograr desbancar a Robert James Bobby Fischer. Entonces, aquí lo que demuestra este psicólogo con su experimento, con sus propias hijas, digo, esto es fuerte, ¿no? Porque ¿qué consecuencias puede haber si a un niño lo especializas tanto, ¿no? Y aquí vemos, por ejemplo, todos estos niños que a veces se les dice los niños genios, pero no es otra cosa más que una verdadera especialización desde que son pequeños. Por ejemplo, hay en YouTube un chico que se llama Shunga Jung. Yo recuerdo cuando empezaba YouTube y todo esto, él salía desde pequeñito tocando la guitarra. Era impresionante ver a un niñito tocando la guitarra de esa manera, ¿no? Digo, hasta la fecha todavía sigue teniendo su canal y todo. Pero es eso, ¿no? Ves cómo los niños cuando son pequeños, muchas veces sí es muy importante la especialización que se le vaya dando a lo que le guste, ¿no? Y es que de cierta manera, ¿no? Todos pensamos que un niño genio, pues, es algo que sucede en un millón de personas. Y es que sí, ¿no? Siempre va a haber alguien que dentro de millones va a despegar. Pero estas capacidades, todo esto
se pueden ir entrenando, ¿no? Por ejemplo, yo a veces me preguntaba cómo es que en la etapa de las luces, en el Renacimiento y todo esto, hubo un despegue en la ciencia, un despegue en cómo hubo bastantes genios que de haber sido nada, de que la iglesia monopolizaba el conocimiento y demás, y de que si tú hacías ciencia o algo, pues eras un agente del demonio, ¿no? Pero cuando se fueron quitando todas esas chorradas de la iglesia y demás, la gente empezó, o sea, decías, era gente que era médica, artista, filósofos, músicos, etcétera, todo lo tenían en uno. Y hoy en día dentro de las escuelas y demás, pues como que todos te van encasillando a algo, ¿no? Es decir, que no, si tú vas a matemáticas no tienes por qué estudiar música, ¿no? Y se ha comprobado que la gente que le gusta la música, que toca algún instrumento y demás, es buenísimo para las matemáticas. Y es que dentro del lenguaje musical, pues son matemáticas prácticamente. Entonces son cosas que a veces el irte encasillando en solamente algo es lo que nos va forjando ciertas cadenas mentales para no llegar a más. Y es que las capacidades del ser humano pues pueden llegar a ser infinitas. Hay un caso en México de Carlos Santamaría, que es un niño que muchos le dicen el niño genio, porque cuando él tenía apenas 9 años, su mamá lo llevó a la UNAM. Ella estaba estudiando un diplomado en química analítica, bioquímica y biología molecular. Ella lo inscribió y todo, y al niño le gustaba. Entonces son cosas que a veces uno dice, no, ay, yo química no, pero cuando eres pequeño te quitas muchas de estas barreras que sientes y realmente no es complicada la química. Yo recuerdo en la secundaria que se me facilitaba mucho porque la profesora era muy buena, pero cuando llegué a la preparatoria fue cuando todo cambió, ¿no? Un profesor que era aburridísimo, que se saltaba las cosas o las daba por hecho, y pues ya es cuando dices, no, ya no entiendo, ¿no? Y era prácticamente lo mismo, pero dejando la práctica, dejando todo esto, pues se te va olvidando. Entonces este niño genio de 9 años posteriormente accedió ya a la licenciatura, y que posteriormente fue desgraciadamente pues buleado por sus profesores. Fueron 2 profesores los que lo empezaron a hacer menos, los que empezaron a crear una campaña de desprestigio por muchas de estas cosas que ocurren de la envidia, ¿no? Y esto se da mucho en este tipo de carreras. Por ejemplo, en economía, es impensable que un profesor se meta con los alumnos porque somos personas bastante reaccionarias, ¿no? Está conocido de que pues no nos dejamos, ¿no? En ciencias sociales y en particular en economía sí es así como que pues no hay tanto problema entre profesores y alumnos, pero hay otras carreras en donde los profesores sí son bastante a veces hijos, ¿no? Con los alumnos, y en este caso pues se metieron con un niño que le decían que no estaba preparado, que como un niño estaba ahí, que él no merecía estar ahí. Y él, a pesar de llevar 5 materias, bueno, de las 5 materias asignadas, ya había aprobado 13 materias. Pero pues ya saben cómo es el mexicano, ¿no? El peor enemigo de un mexicano es otro mexicano, desgraciadamente. Y aquí el problema, pues, de este niño, vamos a poner entre comillas genio, porque él dice, yo no soy niño genio, ¿no? Y lo entiendo en el sentido de que sí, efectivamente, así como te pueden llegar a especializar, así como lo demostró este psicólogo Laszlo Polgar, pues era esta especialización, ¿no? Aquí donde los grandes intelectuales habían tenido desde temprana edad una especialización en el área a la que iban. Es el mismo caso de este niño. El problema de este tipo de niños es que cuando se saltan este proceso de madurez en el que hay que tener una interacción con los demás, es donde pues desgraciadamente no se van a desenvolver de la debida manera dentro de un núcleo social. Aquí está el caso, ¿no? Como es que también es un niño obviamente, pero no te puedes defender, no puedes conocer cómo es la gente, y es que dentro de la vida, dentro de la sociedad, tienes que saber que hay lobos, ¿no? Hay gente que se va a aprovechar de ti, hay gente que te va a intentar engañar y demás. Y esto simplemente lo vas aprendiendo conforme va pasando el tiempo, con el contacto con la sociedad, y eso es muy importante. Y es lo que varios estudios dicen, ¿no? Hay un estudio donde, no recuerdo el nombre, pero se mencionaba esto, en el cual habían tenido 2 grupos de niños, unos que eran supuestamente superdotados y se les había dado una educación pues diferente a la tradicional, y otro grupo de niños que empezó a llevar esta educación tradicional. Entonces se vieron como al principio, pues sí, obviamente estos niños que eran super genios despegaban y despuntaban a comparación de los otros, pero terminado ese año
se dieron cuenta cómo es que los niños de la educación tradicional lograron superar o en algunos casos igualar a estos niños entre comillas genios. Entonces es esto, ¿no? O sea, ¿realmente existe algo llamado niño genio o es simplemente cuando alguien se va forjando en ello, con la especialización, con la educación debido, con los incentivos necesarios y con el gusto que uno tenga? Porque es como... A veces el cerebro es un músculo. El cerebro, si tú lo entrenas, obviamente vas a desarrollar las capacidades. Si no lo utilizas, pues obviamente pues vas a quedar tonto, ¿no? O sea, no vas a ser una persona brillante, sino simplemente pues ahí vas a estar, ¿no? Como alguien que no lee, alguien que no lee no sabe escribir, y alguien que no sabe escribir no sabe pensar, no se sabe expresar y demás. Pero es esto, yo siento que un niño genio se crea. Un niño genio no es así como que sale alguien, pues que, oye, mira, fíjate, ¿no? Nació un fenómeno, nació un mutante, ¿no? No es así, y es lo que pasaba con Albert Einstein, que cuando era pequeño, pues él aprendió a leer ya de más grande, más creían que era tonto, pero miren hasta dónde llegó. Y es esto, yo creo que a veces todos estos conceptos que tenemos de las competencias dentro de este sistema que tenemos de el más apto y demás, a veces llegar primero no significa llegar a más o ser el mejor, sino que poco a poco, con el tiempo, a tu ritmo y demás, puedes llegar a desarrollarte como alguien increíblemente bueno dentro de tu área de especialidad. Y es que la inteligencia es ambigua, porque puede que seas alguien que tenga una retención increíble de memoria, pero que posiblemente para la resolución de problemas o problemas lógicos quizás no sea tan bueno, y hay otra gente que posiblemente resuelve los problemas de una manera bastante productiva, bastante rápida, pero que no tiene una retención como aquella otra persona. Hay gente que puede dibujar increíble, gente que puede agarrar un instrumento y es un magnífico creador, un magnífico artista y demás, pero que para otras cosas posiblemente no se le da. Y ahí es donde entra todo esto. ¿Dónde empieza un niño genio? ¿O qué es? Y la verdad es que yo creo sinceramente que se forja. ¿Ustedes qué creen en esto? ¿Creen que un niño genio simplemente nace y por arte divino o la casualidad ya va a llegar a ser una persona sumamente inteligente que va a hacer todo? ¿Quién sabe? Yo creo que posiblemente sea un caso de 1 entre 10 millones, ¿no? Que alguien así por generación espontánea pues llegue a ser una persona sumamente inteligente. ¿Cuántos genios no hay por ahí desperdiciados? Pero sin el debido trato, sin el debido enseñanza adecuada, pues no va a llegar a ser más. Por eso es importante tener mucho énfasis en la educación y en el poder ir guiando a los pequeños hacia aquello que les guste, hacia aquello que creas pertinente que deba de aprender. Por eso es muy importante desarrollar bastantes actividades. A ver, ¿te gusta la música? ¿Te gusta el ajedrez? ¿Te gusta este tipo de videojuego o demás? ¿No? Para irte dando cuenta para qué es bueno y en qué se puede ir especializando, claro. No lo es todo una especialización, independientemente de lo que haya sacado Laszlo Polgar, ¿no? Con esto de la especialización y cómo sacó a 3 campeonas de ajedrez. Es impresionante, pero es muy importante también el desarrollo social, porque como seres sociales es importante tener contacto. A veces esto de que quieres ser alguien introvertido, hacer tus cosas, pero pues... sea como fuere, siempre vamos a tener contacto con la gente y si no te empapas, si no te vas dando cuenta, no vas teniendo este colmillo, como por ahí se le dice, ¿no? Si no tienes calle, pues también va a ser difícil que te desenvuelvas. Es muy importante en tener un abanico más amplio de habilidades, y una de que es la inteligencia social es muy importante. Eso no lo dejemos abandonado, independientemente de que tu hijo o quien sea que quieras especializarlo, como en este caso de Carlos, ¿no? Ya vimos que pues siendo pequeño, ¿cómo te defiendes contra este tipo de profesores, ¿no? De estos profesores de química, que entre los celos, entre el bullying y demás, pues ya vemos hasta dónde llega, ¿no? La maldad de la gente, pero también tú tienes que empaparte de esta maldad para poderte defender. Eso es importantísimo también, eso es lo que yo creo. Entonces, ¿tú qué piensas? ¿Crees que un niño genio nace o se hace? Así que se despide Pablo de su Granja Humana MX. Nos vemos hasta el próximo programa y recuerden esto siempre: piensen críticamente, sean ustedes mismos, conózcanse de verdad quiénes son y sean empáticos, amigos. Hasta la próxima.